En nombre del Señor Jesús vamos a leer ahí en Josué. No alcanza a leer las letras chicas, ¿no? Josué capítulo 8. Bueno, lo voy a leerlo yo. Dice, el Señor dijo a Josué, no tengas miedo, ni te desanimes, toma todo tu ejército y ponte en marcha contra la ciudad de Ai. Pues yo te daré la victoria sobre el rey de Ai y su gente. Su ciudad y sus territorios serán tuyos. Y tú harás con Ai y su rey lo mismo que hiciste con Jericó y su rey. Aunque en este caso podréis quedaros con todas las cosas y los animales de los vecinos. Preparad un ataque por sorpresa por la parte de atrás de la ciudad. Josué se preparó con todo su ejército para marchar contra Ai. Escogió 30.000 guerreros, a los cuales envió de noche con esta orden: oíd bien, id por la parte de atrás de la ciudad, escondeos cerca de ella y manteneos listos para atacar. El resto de la gente se acercará conmigo a la ciudad, y cuando los de la ciudad salgan a atacarnos, nosotros huiremos de ellos, como la vez pasada. Ellos nos perseguirán cuando huyamos de la ciudad, pues pensarán que otra vez nos han puesto en fuga. Entonces saldréis vuestros escondites y tomaréis la ciudad, pues el Señor vuestro Dios os va a entregar. Una vez que la hayas tomado, quemarla tal como el Señor lo ha dicho, es una orden. Entonces Josué le dio la orden de partir a ellos, y fueron y se escondieron entre Betel y Ai y al oeste de Ai, mientras que Josué pasó la noche en el campamento. Al día siguiente Josué se levantó muy temprano y pasó revista a su gente. Luego se puso al frente de ellos junto con los ancianos de Israel y se dispusieron a atacar Ai. Todos sus hombres se acercaron a la ciudad por la parte de adelante y acamparon al norte de ella, quedando el valle entre ellos y la ciudad. Josué escondió unos 5.000 hombres entre Betel y Ai y al oeste de la ciudad, de modo que el ejército quedó repartido en dos grupos, uno escondido en el oeste de la ciudad y el otro en el campamento al norte. Josué se adelantó aquella noche hasta la mitad del valle. Cuando el rey de Ai vio la situación, se dio prisa y salió con todo su ejército para luchar contra los israelitas en el valle del Jordán, sin saber que otros israelitas permanecían escondidos detrás de la ciudad. Josué y sus hombres fingieron ponerse en fuga y huyeron de los de Ai por el camino del desierto. Entonces todo el ejército de Ai recibió la orden de perseguirlo. Y al perseguirlo, Josué se alejaron de la ciudad. No hubo un solo hombre de Ai ni de Betel que no saliera a perseguir a los israelitas, pero en su ansia por perseguirlo, dejaron indefenso la ciudad. Entonces el Señor dijo a Josué: da ya la señal de atacar la ciudad de Ai, que yo te la voy a entregar. Josué dio la señal ordenando el ataque. Entonces los que estaban escondidos salieron repentinamente de su escondite y se lanzaron contra la ciudad y tomaron, y enseguida le prendieron fuego. Cuando los hombres de Ai volvieron atrás la mirada, vieron que el humo de su ciudad subía hasta el cielo. No tenían escapatoria por ningún lado, porque los israelitas que antes huían hacia el desierto ahora se lanzaban al ataque. En efecto, al ver Josué y todos los israelitas que permanecían escondidos habían tomado la ciudad y le habían prendido fuego, se volvieron a atacar a los de Ai. Luego los que habían tomado la ciudad se salieron de ella, de modo que los de Ai quedaron atrapados entre dos fuerzas israelitas, las cuales atacaron
a los de ahí hasta matarlos a todos. Solo dejaron con vida al rey ahí, al que capturaron y llevaron ante Josué. Después de matar a filo de espada a todos los de ahí que habían salido a perseguirlo, los israelitas regresaron ahí y mataron a los que quedaban. Aquel día murieron los 12,000, murieron casi 12,000 habitantes de ahí, hombres y mujeres, pues Josué mantuvo el orden continuo de atacar a la ciudad hasta destruirlo a todo por completo. Los israelitas se quedaron con los animales y las cosas que habían en la ciudad, como el Señor había dicho a Josué. Y Josué quemó ahí y la dejó en ruina para siempre, tal como se ve todavía. El rey de ahí lo colgó Josué de un árbol hasta el atardecer. Y cuando el sol pasó, mandó que lo bajaran y arrojaron su cadáver a la entrada de la ciudad y amontonaron piedras encima de él. El montón de piedra todavía sigue allí. Amén. Gloria a Dios. Qué lectura maravillosa nos presenta aquí el Señor Jesucristo. Aquí vemos que le da una orden a Josué. Josué estaba al frente del pueblo de Israel. Sabemos que ya Moisés ya no estaba y quedó al mando de este joven, Josué. ¿Y quién era Josué? Josué era este joven que había ido antes cuando Moisés mismo también lo había enviado, ¿no?, como espía para ver esa ciudad en donde fueron 10 jóvenes, pero solamente Josué y Caleb no tuvieron temor. Y avivaron al pueblo de Israel que no tuvieran miedo. En cambio los otros se atemorizaron de la situación. Dios sabía que Josué era un joven valiente, un joven obediente. Y eso es lo que hoy está buscando Dios. Está buscando hombres y mujeres valientes que obedezcan a la palabra de Dios. ¿En qué sentido? En el sentido espiritual, en el sentido de obediencia, de vivir una vida sana y no tener miedo a las circunstancias de lo que nos presenta la vida. Aquí vemos que anteriormente 8 jóvenes tuvieron temor a las circunstancias que ellos estaban viendo con sus propios ojos, pero ellos no, aún sabiendo que Dios se les presentaba a ellos en una nube, los protegía del calor y del frío, de fuego por las noches para que lo iluminara y no sintieran frío. Aún ellos no se dieron cuenta y tuvieron temor, tuvieron miedo. Aquí Josué estaba en una situación también difícil. Era un rey que realmente lo atemorizaba, el rey ahí. Y mucha gente quizás tenía ese temor, ese miedo. Pero Josué, siempre un joven de oración, un joven que consultaba a Dios cada batalla que tenía que realizar o cada paso que él como líder tenía que llevar a su soldado. Él lo consultaba con Dios y Dios le había dado una orden. Dios le había dicho de que escondiera a la mitad de su ejército y que no tuviera temor, que él fuera y se presentara, ¿verdad?, en la batalla, y luego él saliera arrancando, corriendo, huyendo de la presencia de este rey, que este rey lo siguiera, y que cuando lo siguiera dice que su ejército iba a salir, ¿verdad?, del escondite, y entonces iban a prender a este rey. Aquí vemos que la obediencia trae victoria.
cuando obedecemos a Dios, cuando nos dice el Señor, no pequéis, no mintáis, y obedecemos, tenemos grandes victorias en nuestra vida. Si un papá, por ejemplo, no obedece a las cosas de Dios, como muchos dicen por ahí, veía yo en una escritura que alguien preguntaba, díganme, ¿a dónde dice la Biblia que es prohibido fumar? ¿Verdad? Claro, la Biblia no dice que es prohibido fumar, pero la Biblia dice que todo lo que conduce a la muerte es pecado. Y si nosotros miramos que el cigarrillo, en este caso el que está hablando, yo fumaba antes. Como no tenía idea, no sabía, y si aún me lo hubieran dicho, tampoco quizás hubiera creído, porque de pronto como a mí no me había pasado, no lo iba a creer. Pero después de dejar más de 30 años, y lo dejé antes de que entrara al Evangelio, no es porque cuando entré lo dejé porque hoy me lavaron el cerebro, ¿ya? Y que yo cambié por eso. No. Yo lo hice porque sentí de hacerlo, porque me di cuenta que me estaba haciendo daño yo mismo. Pero después de 30 años, el fumar me pasó la factura. Se me taparon, a producto del cigarrillo, me encontraron las arterias del corazón tapadas. Entonces, si sabemos que eso nos conduce a la muerte, es pecado. Todo lo que nos conduce a la muerte es pecado. Entonces, si nosotros no hacemos caso a lo que la Escritura nos dice, vamos a tener consecuencias en el día de mañana. Y usted, mi amigo, que a lo mejor hoy fuma o es un alcohólico y toma y se embriaga, usted puede tener todo el derecho de prohibirle a sus hijos si usted le está dándole el ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? Porque usted es mayor, ellos son menores. Pero si nosotros queremos construir una sociedad sana, jóvenes sanos, jóvenes obedientes como Josué, que obedeció en todo a Dios, entonces debemos dar nosotros la iniciativa, el ejemplo, el testimonio, para que nuestros hijos o nuestra descendencia sea aún mejor en esta sociedad. La obediencia, amigo, trae bendiciones. La obediencia, amigo, trae victoria. La obediencia a Dios trae libertad y salvación y vida eterna. Que Dios te bendiga grandemente y que sepas que este varón, Josué, simplemente por obedecer a Dios, Dios le dio la victoria y este ejército más numeroso que el ejército de Josué fue vencido simplemente por la gracia de Dios. Por eso que si tú hoy te entregas a Jesús, la gracia de Dios va a estar en ti y tú serás a partir de hoy un vencedor espiritual. No lo malentiendas, que vas a decir, yo me entregué a Jesús, pero me sigue yendo todo mal. Todavía sigo teniendo mi enfermedad, todavía sigo teniendo mis problemas, todavía sigo teniendo mis situaciones. Amigo, la salvación es espiritual. Mientras tú vivas en este mundo, nuestro cuerpo, nuestra carne es corrupta y viviremos de problemas, más problemas, situaciones, enfermedades y aún los vamos a morir por culpa de llevar por nuestra naturaleza el pecado. Que
los conduce a la muerte. Así que tenemos la esperanza que si obedecemos como Josué, el día de mañana seremos resucitados, y si no lo hemos muerto y viene Jesús ahora, seremos levantados hacia las nubes y lo iremos con Él. Amén. A una vida eterna. Que Dios te rebendiga y te guarde grandemente en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Desde aquí, desde España. ¡Hay victoria! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria en el nombre de Jesús! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria en el nombre de Jesús! No podrá el enemigo vencer a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos orando en nuestras casas igual, aunque termine esta pandemia, porque la victoria es de Jesucristo. Y mientras más oramos, más unidos estamos, tendremos mayores victorias, tendremos mejores, respiraremos ese aire espiritual y los llenaremos de la gracia de Dios. Bendiciones. Como siempre, te saluda el pastor Eugenio Mesa Barra, desde España. Chao, chao. Los vemos en la próxima. Sentado a la espera de un atardecer, flotando sobre un lago viendo el cielo azul, esta realidad me comienza a hablar de ti. Las aves muy temprano cantan tu canción. El césped del camino es un poema de tu indeleble voz que formó mi alma.